Estaba leyendo acerca de las fortalezas que hay. ¿Ven? Estaba mirando ahí fortalezas, para tratar de cuidar, ¿verdad? De cuidar algún pueblo, de cuidar alguna cosa, ¿ven? De gran valor. Pero también estaba mirando que hay fortalezas, hermano, que alguien no puede penetrarlas, ¿saben? No puede pasar por esos lugares, ¿saben? Pero no nada más es para cuidar, ¿saben? Sino que son fortalezas para destruir lo que está dentro, ¿saben? Y nadie más puede entrar, ¿saben? Solamente personas que tienen acceso, ¿saben? Entonces estaba mirando estos dos tipos de fortalezas, ¿saben? En la antigüedad había las ciudades. Haga de cuenta que si aquí en León, hermano, ¿saben? Hicieran una fortaleza todo alrededor, y mientras más alta fuera la muralla, ¿saben? O las bardas, ¿saben? De alrededor, quería decir que era un lugar poderoso, en un lugar, ¿saben? De un pueblo, ¿saben? De mucho ejército, de mucho valor. Mientras más alta fuera la muralla, bueno, mientras más alta fuera la fortaleza, ¿saben? Quería decir que ese pueblo era un pueblo poderoso, ¿saben? Y los pueblos vecinos la tendrían que pensar mucho si querían atacar a ese pueblo. Pero cuando veían un pueblo que tenía, en lugar de muralla, tenía un cerquito de palos, no, decían, este pueblo no va a hacer nada. Y lo atacaban fácil y destruían ese pueblo, o lo conquistaban ese pueblo. Pero hermano, hay lugares, esos son las cosas visibles, ¿verdad? Pero hay lugares, hermano, hay ciudades donde hay fortalezas espirituales que no se pueden mirar a simple vista, pero sabemos que hay fortalezas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mirar las cosas, que están batallando, en ese pueblo, en esa ciudad, lo que está dominando en ese lugar, lo podemos mirar. Cuando a nosotros nos mandaron a pionar, llegamos a esa ciudad, y lo primero que me dijeron fue eso. Lo primero que me dijeron fue eso: checa qué es lo que domina en este lugar, checa qué es lo que domina en este pueblo, y sobre lo que tú veas que está dominando en ese pueblo, sobre eso trabaja espiritualmente. Ata, reprende y trabaja espiritualmente sobre lo que veas que está dominando ese pueblo. Entonces me quedé yo pensando, dije, bueno, vamos a analizar el pueblo. Ya más o menos conocíamos el pueblo, pero miré que había mucho alcoholismo, miré que había drogadicción, miré que había brujería. Bueno, dije yo, chafles, ¿le sigo o ya le paro? Miramos que había muchas cosas ahí, hermano. Pero lo que más dominaba en ese lugar era la brujería. Era lo que más dominaba, en ese lugar. Entonces, hablé con mi pastor, le dije, mire, estoy viendo que está esto y esto, pero lo que veo que más domina aquí es la brujería. Dice, bueno, ahora cheque dónde está sentado el trono de Satanás, dice, y en ese lugar predica. Santo Dios. Y nos pusimos a analizar, y estaba asentado el trono de Satanás en el mero centro de Chocó. Era ¿cómo se llama? Una iglesia indígena. Era una iglesia indígena, y ahí era donde se hacía un montón de cosas. Pero sabes, nos pusimos, saqué un mapa, de ahí de ese pueblo, saqué un mapa, y checamos las calles, checamos todo lo que veis. No me costó mucho trabajo porque está pequeño, pero checamos todo, y sabes, estábamos así, hacia el norte estaba un lugar que hacían porquería cada cierto tiempo del año, cada mes, cada cierto mes del año, hacían brujería en ese lugar. Para el sur había otro punto donde también hacían brujería, cada cierto tiempo del año.
Para el oeste había otro punto, o era una pequeña comunidad de puro brujo. Para acá, para el oeste, había otro punto donde también hacían brujería. Entonces, mirando el mapa, le digo a mi pastor, ¿sabe qué? Las 4 salidas que tenemos están bloqueadas. Y luego la iglesia indígena en el centro. Pues ni modo, a chambear. A chambear. Tiene que romper con esas fortalezas. Y eso, hermano, era una realidad. Amén. Necesitaba yo romper con esas fortalezas, amén, de maldad que había en ese lugar. Amén. Y nosotros nos pudimos dar cuenta que se fue rompiendo. Al paso del tiempo, al paso de los años, se fue rompiendo, amén, esas fortalezas. Amén. Gente empezó a conocer de Dios. Amén. Gente era sanada, gente era liberada. Amén. Cuando oramos por la primera persona que estaba poseída, mi corazón latía a 1000 por hora. Terminamos de orar por esa persona, fue liberada, gracias a Dios, pero le marqué a mi pastor y dije, pastor, mire, oramos por una persona poseída. Qué bueno, y se me da gusto. ¿Cómo? Digo, yo ya me quiero regresar. Pero sabes, me dijo, me da gusto porque va a orar por muchos así, dice. Eso es lo que necesita ese lugar. Va a orar por muchos así. Y sabes, hermano, realmente oramos por muchos así. Oramos por mucha gente así, que tenía problemas, de brujería. Entonces, ese era uno de los puntos, que dominaba ese lugar. Pero espiritualmente, en cada familia, hermano, en cada familia también había una fortaleza. Y eso es en lo que me quiero enfocar. Lo que hay en cada familia o en cada persona. Las fortalezas personales que hay en cada quien. Ya no tanto en el pueblo o en la ciudad. Yo sé que este lugar también tiene sus fortalezas. Espiritualmente podemos ver, ciertas fortalezas, de idolatría. Lo podemos mirar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar contra esa fortaleza de idolatría. ¿Verdad? Trabajar contra eso, romper, con eso, romper con esa maldición. Pero más allá, hermano, quiero hablar acerca de las derribando fortalezas personales. Lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nosotros, en cada uno de nosotros. Dice 2 de Corintios, ¿ya lo tiene? 2 de Corintios 10, verso 4 y 5. Dice de esta manera, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ayúdeme a orar. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre, te damos, Dios, toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque tú eres digno de ello, Padre. En esta hora, Señor, yo me humillo ante tu presencia, para que seas tú, Padre mío, edificándonos en esta noche. Edifica, Dios, a tu pueblo. Habla, Dios, en esta hora, a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre. Danos entendimiento, danos sabiduría, Dios. Danos discernimiento, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy toda gloria, honra y alabanza. Y tu pueblo dice un fuerte amén. ¿Sabes, hermano? Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros como cristianos tenemos armas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado armas. Dios nos ha dado armas. Tenemos una de las armas que Dios nos ha dado es la espada, que es la palabra. Un hermano me dijo, qué viejita tu Biblia, me dice, se está deshaciendo. Pues sí, mira la mía, dice, está nueva. Saca tu conclusión. A ver, saca tu propia conclusión, a ver. Entonces, esta es una arma, hermano. Esta es una arma, que Dios nos ha dado. Y en esta arma,
Amén. Dios nos da también, hermano, la sabiduría para poder enfrentar esas fortalezas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, ¿saben? De decir, voy a sacar la cuerno de chivo. No, amén, son espirituales. Vamos a leer la palabra, pero también hay otra arma poderosa, que es la oración. En esa arma poderosa que todo cristiano puede tener es la oración, hermano. Estas dos armas juntas, son letales para el diablo. Son letales para el diablo, y para nosotros es un armamento poderoso que Dios nos ha dado. También tenemos el ayuno, también tenemos las veladas de oración. Tenemos muchas armas que Dios nos ha dado. Pero lo que todo cristiano puede tener es la palabra y la oración. Son las básicas, hermano. ¿Para qué nos dio Dios esas armas? Dice, para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas, hermano, que no se van a romper más que con la palabra de Dios y con la oración. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, este género no sale, hablando acerca de los demonios. No sale esto, dice, si no es con ayuno, ¿y qué? Y oración. Le estaba dando esas armas. Le dice, este género de brujería o de demonios no va a salir, dice, apenas que ayunes y ores por ellos. Porque los discípulos quisieron echar fuera esos demonios, pero no pudieron. El Señor les dijo, es que les faltan estas dos cosas. Les faltan estas armas, ayuno y oración, para que salgan. Entonces, hermano, Dios nos da armas para nosotros poder combatir esas fortalezas. ¿Qué fortaleza hay en nuestra mente? Dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es un argumento? ¿Quién me puede decir? Los argumentos son los datos. Son las cosas, ¿saben? Que tú ya vas a saber. Datos, ¿saben? Que tú puedas estar recopilando de algo. Enseñanzas que tú puedas estar agarrando. Bueno, esto. Esos son argumentos. Pero ¿qué argumentos hay en nuestra mente? ¿Tenemos argumentos de la palabra? ¿Tenemos datos de la palabra? Vamos a, dice, derribar todo argumento y toda altivez. Toda esa palabra que del mundo ha llegado a nuestra mente. Todos esos argumentos que han llegado a nuestra mente, y eso nos hace no creer en la palabra de Dios, no creerle a Dios, no creer en sus promesas. Muchas veces la persona dice, no, yo soy ateo, gracias a Dios. Hay muchos ateos que se dicen ser ateos porque escucharon a otro que dijo que era ateo. Dicen ser ateos porque tuvieron una mala experiencia. Pero muy pocos son los que dicen, yo soy ateo porque estuve investigando, porque estuve analizando, porque estuve estudiando, porque tuve argumentos para decir yo soy ateo. Son muy pocos los que hacen eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando se pueden estudiar, se pueden analizar, se pueden recibir argumentos, terminan diciendo, sí existe Dios. Sí existe Dios. Entonces dice la palabra, que hay pensamientos, hay argumentos, hay orgullo. Esa es la altivez. Hay orgullo, hay cosas, hermano, en nuestra mente que tenemos que destruir. ¿Por qué? Porque eso no nos va a dejar obedecer la palabra de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia. Cuando nosotros estamos orándole a Dios, hay dos cosas. Oramos a Dios y creemos y obedecemos, o le oramos a Dios y decimos, no voy a hacer nada. No vamos a hacer nada, no voy a hacer nada. Eso, hermano, ata a Dios y no deja que trabaje para ti. No deja que haga lo que tú necesitas. Cuando tú estás orando, pero a la vez no estás creyendo. Eso es todo lo que tenemos que desechar de nuestra mente. Nosotros necesitamos conocer bien el enemigo que tenemos delante. Es un enemigo cruel. Es un enemigo, que puede destruir, la vida de cualquier persona. No nada más la vida, la familia, de cualquier persona.
Dice Efesios 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha con las personas. No es la persona que nos pueda caer mal. No es la persona que esté haciendo algo en contra de nosotros. No, nuestra lucha no es contra la gente. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, los demonios que andan en el ambiente. Los demonios, que se apoderan de tu vecino para que te eche la basura por debajo de la puerta. Los demonios que se apoderan de tu suegra para... se me salió. Los demonios que se apoderan, de las personas para hacerte la vida, infeliz. Porque hay veces, que hay personas, que se empeñan, que se quieren empeñar a hacernos daño. Que se quieren empeñar a hacernos sentir mal. Que se quieren empeñar a hacer que nuestra fe decaiga. Pero hermano, dice la palabra de Dios, no es contra ellos. No tendríamos nosotros que agarrar esto contra ellos, sino más bien contra el diablo. Decirle, ¿sabes qué, Satanás? Ya me cansaste. Que estés usando a mi comadre. Ya me cansaste que estés usando a esta persona, que estés usando a esta otra persona para hacerme sentir mal, para quererme sacar de mis casillas. ¿Sabes qué? Ya me cansaste, Satanás. Y reprender al diablo, no a la persona. A la persona le puedes predicar, a la persona le puedes hablar del amor de Dios, le puedes hablar de la misericordia, le puedes hablar, de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Pero al diablo sí lo puedes echar fuera, si lo puedes reprender, decirle, ¿sabes qué, Satanás? Ya me cansaste. Porque es contra los espíritus que están detrás de esa persona, no es la persona. Muchas veces las personas podrían decir, me voy de este lugar porque ya no aguanto este barrio, o porque ya no aguanto este pueblo, o porque ya no aguanto esta ciudad. Pero no es el pueblo, no es el barrio, no es la ciudad. Son los demonios que están apoderados o apoderándose. Son las cosas, que tenemos que enfrentar, hermano. Las fortalezas, que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar y decir, ¿sabes qué? Voy a romper con esta fortaleza. Voy a romper con esto que estoy batallando. Voy a romper con esto. Echarlo fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras mentes. Muchas veces hay luchas que son mentales, que no está pasando en realidad lo que tú estás pensando, sino que en nuestra mente estamos peleando, pero las cosas no son así. Estaba mirando un video de un cangrejo. Está este cangrejo ahí en la playa y está una persona de lejos haciéndole sombra al cangrejo y le hace la figura de la mano así como que lo ataca, como que lo quiere morder. ¿Y qué crees que hace el cangrejo? Empieza a tirarle golpes, con las tenazas empieza a tirarle golpes, pero le está tirando a la arena. No hay una lucha real enfrente. Esta persona está desde lejos haciéndole con la mano en la sombra ahí. Y muchas veces así está la persona, así están las gentes, con los problemas en su mente, que en realidad no es un problema, sino que es algo que se imaginan y están batallando. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, el gobernador de este mundo, es lo que hace con las personas. Es lo que hace, a través, de las demás personas, que haya algo en su mente. Dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, verso 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fueron arrojados a la tierra, él y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso es que hay tantas cosas en esta tierra. Porque dice la palabra de Dios que el diablo y sus ángeles, sus secuaces, o como le quiera decir, fueron lanzados a la tierra. Y se fueron lanzados a la tierra. Por eso es que ahora nosotros podemos mirar a ver que hay tantos robos, que hay tantos asaltos, que hay tantas violaciones, a ver que hay tanta rebeldía, que hay tanta brujería, que hay tantos homicidios, pleitos, abortos, pornografía, herejías, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas más podríamos ponerle en la lista? ¿Cuántas cosas más, hermano? ¿Te das cuenta ahora por qué está todo esto en la tierra? ¿Te das cuenta por qué está todo esto en la tierra? A ver, dice la palabra, ven, porque fueron lanzados. El gran dragón, como se le llama, la serpiente antigua, como también se le puede llamar, dice, o el diablo, llamado Satanás. Fueron lanzados, dice él y sus ángeles, a esta tierra. ¿A qué fueron lanzados? ¿A qué fueron lanzados? Lo dice ahí, ahorita lo acabamos de leer. Te lo voy a leer otra vez. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañan al mundo entero. Fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Para qué fueron arrojados? Para engañar. Para engañar al mundo entero, dice, para engañar a toda la tierra en sí, para engañar, la persona, hermano, que vive, robando, se engaña él solo. La persona, que vive en brujerías, se engaña él solo. El diablo, lo tiene engañado. El diablo, tiene engañada a mucha gente a través de alcoholismo, a través de drogadicción, a través, de pleitos, a través de herejías, a través de adulterios, a través, de un montón de cosas. Todo esto son fortalezas que están en la mente de la persona. Son fortalezas que se van creando ahí en la mente de la persona, y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que derribar. Eso es lo que tenemos que derribar de nuestra mente. Para nosotros poder ser libres, necesitamos la palabra y necesitamos la oración para poder derribar esas fortalezas. No creas que el diablo se asusta nomás porque la gente va y se sienta en las iglesias. No, el diablo no se asusta por eso. Una ocasión pasamos una obra de teatro donde estaba el diablo en la iglesia. Venía la persona a la iglesia y el diablo venía con él abrazado y se sentaba a un lado de él. Y empezaba a caminar el diablo y a la gente le decía, duérmete, y la persona empezaba a dormirse. A otro le decía, saca tu teléfono, y sacaba el teléfono en pleno servicio y empezaba ahí. Y a los niños le decía, ya se disturbio. Y ahí empezaban a hacer. O sea, el diablo no se espanta porque la persona venga a la iglesia. Lo que realmente va a derrumbar la fortaleza va a ser la oración y la palabra de Dios. Eso es lo que realmente va a derribar la fortaleza de nuestras mentes. Eso es lo que va a derribar, la fortaleza, de vicios, de adulterios, de herejías, de brujería, de robos, de violaciones, de todo lo que hay en este mundo. Eso es realmente lo único que va a poder derribar la fortaleza, en la cual se encuentra la persona, encerrada. Nosotros podemos mirar, hermano, todo esto, y debemos de saber que si algo nos va a ayudar en todo esto, solamente va a ser la oración. Por eso el afán, de muchos pastores, animar a la gente a que ore, animar a la gente a que busque a Dios. Muchas veces la persona puede tener problemas. ¿Qué le decimos? Pues hay que orar, ¿verdad? Pues hay que orar. Y tenemos que orar, ¿por qué? Porque sabemos que de rodillas, hermanos, vamos a ganar la victoria. Vamos a ganar esa guerra, vamos a ganar, esa lucha. Si no hay oración, no vamos a tener victorias.
Y el argumento, del mundo en nuestra mente va a tomar dominio y va a empezar a hacer una fortaleza alrededor de nuestra mente. Y ya después, nada de la palabra de Dios va a querer entrar, porque ya le dimos mucha cabida. Pero si oramos y leemos la palabra de Dios, entonces, hermano, las cosas, van a cambiar. Porque entonces Dios va a empezar a destruir esas fortalezas. Entonces Dios va a empezar a destruir, todo eso que está en nuestra mente. De otra manera, hermano, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Dice Números, ahora su Biblia ahí. Números 16. Dieciséis 48. Dice la palabra, hermano, 47 y 48. ¿Ya lo tienen? Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incensario e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Por qué hizo esto, hermano? ¿Por qué hizo esto? Si analizamos la historia, desde el verso 1, nos damos cuenta que el pueblo de Dios, tuvo una rebelión. Tuvo una rebelión, en contra de Dios, y el pueblo empezó a hacer lo que él quiso. El pueblo empezó a hacer lo que él quiso. Hubo una rebelión, entonces, por causa de la rebelión, dice la palabra de Dios que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La paga del pecado es muerte eterna. Entonces, hermano, la paga de esa rebelión fue muerte. Y empezó a haber muerte en el pueblo, porque el pueblo se había rebelado contra Dios. ¿Cree que alguien que se rebela contra Dios, le va a ir bien? No, nunca de los nunca vamos a mirar que alguien que se rebele contra Dios le va a ir bien. O alguien que viva pecando le va a ir bien. No, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y dice, hermano, entonces que Abraham Moisés mandó a Aarón, dice, llévate el incensario y ora en medio del pueblo. Ponte en medio entre los vivos y los muertos, que ya no siga la mortandad. Tú te pondrías, en medio. Este hombre se puso en medio, hermano, por obediencia. Se puso en medio, pero no se puso nomás para ver qué pasaba, no. Se puso ahí en oración, intercediendo por los vivos. Ponte ahí en medio, dice, de los muertos y de los vivos, y intercede. Para eso era el incensario, para levantar oración, delante de Dios. Para orar a Dios, para clamar a Dios. Y por eso él se puso ahí en medio, para que Dios perdonara, al pueblo. Dice, y se hizo expiación por el pueblo, y cesó la mortandad. Se detuvo la mortandad. Quiere decir, hermano, entonces, que si nosotros queremos derribar esa fortaleza que hay en nuestra mente, si queremos derribar, esa fortaleza, que está ahí tomando dominio, necesitamos, la oración y la palabra de Dios. Necesitamos. Por eso es la insistencia, muchas veces, hermano, necesitas leer. Hermano, necesitas orar. Hermano, necesitas creer. Hermano, pero si no oramos ni leemos, va a ir tomando dominio esa fortaleza en nuestra mente, y dominio. Yo vivía mal, vivía pecando, vivía haciendo cosas malas, y esa fortaleza iba tomando dominio, hermano, a grado de que yo me estaba quedando loco. Ya me iba en mi alucin, pero a veces me daba miedo. Hermano, porque no me drogaba, y de todos modos de repente me iba en mi alucin, ya sin droga, ya sin vicio. A veces salía con mi esposa y me decía, hey, ¿para dónde vas? Y teníamos que ir para acá. Y yo iba manejando, hermano, y en mi alucin me iba a otro lado.
Tenías que dar vuelta aquí. Híjole, es cierto. ¿Por qué? Porque había una fortaleza ahí. Había una fortaleza en esa mente. Pero hermano, me hablaron de Dios una vez, me hablaron de Dios otra vez, me hablaron de Dios otra vez, pero como había una fortaleza, no quería entender, no quería escuchar. Y me hablaron de Dios otra vez, y yo seguía sin querer escuchar, porque había una fortaleza de maldad, había una fortaleza de vicios, había una fortaleza ahí en mi mente, y me hablaban de Dios y me hablaban, yo no quería entender, yo no quería escuchar. Un año, esta persona más, o un año, un poquito más de un año, estuvo hablándome de la palabra. Me estuvo hablando y hablando. Hasta que llegó el día, hermano, en que esa fortaleza se agrietó y pudo entrar la palabra de Dios. Yo dije, bueno, si eres real, Dios, si realmente vives, si realmente cambias personas como este hombre dice, entonces aquí está mi vida. Entonces aquí estoy yo. Y empecé a buscar de Dios. Empecé a leer su palabra y a orarle a Dios. Y fue como esa fortaleza se fue destruyendo, se fue destruyendo. Hasta que Dios me hizo libre. Pero te imaginas si no hubiera sido así, hermano. Si no hubiera habido alguien que se parara al medio entre los vivos y los muertos. Yo estaba muerto por mis pecados. Yo estaba muerto en mis pecados. Pero hubo alguien que se paró ahí en medio y me habló. Pero si no hubiera sido así, yo me hubiera quedado loco, yo creo. Yo me hubiera quedado loco porque yo iba para allá. En una ocasión yo iba para la casa. Me subí a un camión que no era para empezar. Me subí a un camión que no era. Y cuando caí en cuenta, cuando volví en sí, el camión iba muy lejos. Me costó casi 2 horas regresar. Casi 2 horas regresar otra vez hacia donde yo iba. Pero eso me estaba pasando muy seguido, aún sin droga. ¿Te imaginas? Si me hubiera seguido drogando, yo creo que ya no te lo estuviera contando. Ya estuviera por allá, ¿sabe dónde? ¿Por qué, hermano? Porque esa fortaleza que estaba en mi mente es lo que quería el diablo, destruirme. ¿Amén? Dice la palabra de Dios en Juan 10:10. Dice que el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. 3 cosas viene a hacer: matar, hurtar y destruir. Pero la palabra dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces Él ha venido a romper, hermano, esas murallas, esas fortalezas en nuestra mente. El diablo quiere hurtar, matar y destruir. Él hurta tu paz. Él hurta tu seguridad, tu confianza. Dice Sammy, tu agusticidad. Él viene a romper, con todo eso. Él viene a hurtar. Pero después de hurtar, tu amor, tu paz, tu confianza, tu felicidad. Dice que viene a robar. Él roba tus anhelos, tus deseos, tus planes. Él viene a robar todo eso. Y después de haber robado tus deseos, tus planes, tus anhelos, dice, viene a destruir. El último paso es destruir. ¿Qué destruye, hermano? ¿Qué destruye el diablo? La vida de la persona y la familia de la persona. La vida y la familia, se destruyen las familias. La persona, que tiene una adicción, por decir, o alguna cadena, de algún tipo de adicción, se destruye el mismo. Y después, ¿a quién destruye? A su familia. Y después, se destruye todo. Se destruye todo, hermano. Y es lo que el diablo viene a hacer, hurtar, matar y destruir. Pero dice la palabra, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es lo que el Señor ha venido a hacer. Él es el que ahora cambia nuestras vidas. Ahora yo tengo vida. Vida en abundancia, como es pachoncito. ¿Por qué? Porque Él cambió mi vida. En una ocasión hace tiempo miré una foto de cuando andaba mal. Y se me veían
Las costillas, yo pensaba que eran los cuadros y nada, que eran costillas, aquí se me marcaban. Dije, qué cuadrado estoy. Nada, que estaba bien chupado. Las costillas se me marcaban, dije yo, chanfle, tan mal estaba. Pero uno piensa que no está mal, uno piensa que no pasa nada. ¿Por qué? Porque está una fortaleza en nuestra mente que tenemos que derribar. Hay una fortaleza que necesitamos derribar. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos estar ahí, ¿saben? Orando, intercediendo, clamando a Dios, ¿saben? Por nosotros, por nuestra familia, por la iglesia, por las demás personas. Dios busca a alguien, ¿saben? Que se ponga en medio, ¿saben? Que quiera interceder en oración. Y nosotros como iglesia tenemos que interceder, hermano. Nosotros como iglesia tenemos que estar en medio, orando, clamando, rompiendo con esas fortalezas, ¿ven? De maldad, también rompiendo, ven, con todo eso. Dice la palabra de Dios en Isaías 59. Isaías 59, verso 16. Dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. A ver. Dice que Dios se maravilló de que no hubiera nadie que se interpusiera. Dice, wow, no hay nadie, no hay nadie que ore, no hay nadie que busque, no hay nadie que se interponga por aquella persona que necesita. No hay nadie. ¿Te imaginas, hermano? No hubo quien clamara, no hubo quien le orara a Dios. A ver, no hubo quien le buscara. Pero tú y yo sí estamos aquí, ¿verdad? Tú y yo sí estamos aquí, a ver, tú y yo sí vamos a orar, tú y yo sí vamos a clamar, tú y yo sí vamos a interceder, ¿eh? Por aquellas personas que necesitan un milagro, por aquellas personas que necesitan una liberación. Tú y yo estamos en este lugar. Tú y yo tenemos que creer, que vamos a poder romper con esa muralla en la mente de las demás personas. Orar a Dios por ellos. Yo sé que esta persona que me estuvo hablando a mí, no nada más me hablaba, sino que oraba por mí. Cuando me volví a mirar y me volví a hablar de la palabra de Dios, yo sé que estaba orando por mí, porque se hizo una brecha ahí y la palabra de Dios entró, porque Él estaba orando. Quiere decir entonces que si nosotros oramos, si nosotros intercedemos, si nosotros clamamos, no nada más por nosotros para que se rompa esa muralla en nuestra mente, sino también por alguien más que lo necesita, yo sé que Dios puede traer una liberación a esa persona. Pero tenemos que estar nosotros clamando, tenemos que estar nosotros orando, tenemos que estar nosotros intercediendo. Por eso se conoce esta iglesia, porque es una iglesia que intercede, es una iglesia que ora, es una iglesia que tiene que estar intercediendo. Ese es el plan de la iglesia, ese es el plan, ese es el trabajo de la iglesia, que tenemos que estar intercediendo por las demás personas. Entre toda esa gente que vive con murallas en su mente, está nuestra familia. Hay padres, hay hermanos, hay tíos, hay sobrinos, hay primos, hay hijos, hay de todo allá afuera, que necesitan de nuestra oración, que necesitan de nuestra intervención también, de nuestro clamor. Decir, Dios, te pido que toques a fulano. Señor, te pido que trates con fulano. Y Dios lo va a hacer a su tiempo. Dios lo va a hacer. Yo soy una respuesta de esas oraciones. Yo soy una respuesta de esas oraciones. Aparte de tener el corazón duro, tenía una fortaleza en la cabeza, ¿te imaginas? Pero Dios trató con eso. Dios trató con eso. Dios dio respuesta a aquellas oraciones y hoy estoy aquí compartiendo, porque Dios es fiel. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en esta noche. Vamos a meditar por un momento, hermano, en lo que hemos escuchado. Vamos a meditar en este momento. Si Dios habló